Hola a todos, mi nombre es Robert Rondón y yo les voy a hablar sobre redes sociales y fake news, informadores del amarillismo. Este video fue creado con motivo de exposición para la materia Prensa y Opinión Pública de la profesora Francia Andrade. Noticia de última hora. Facebook acaba de comprar el potente buscador de Google. Mark Zuckerberg este mediodía ha anunciado en una rueda de prensa junto a Sundar Pichai, director ejecutivo de Google, que ha comprado la multinacional estadounidense por $5.000 millones. ¿Es este el fin de nuestra intimidad? Tras esta noticia, un boom de preocupación ha explotado en el mundo, preguntándose qué pasará con nuestros derechos a la intimidad, honor y propia imagen, y si tendremos que pedir permiso incluso para ir al baño. Una noticia que sin duda llega en un momento complicado, después de que ya se está poniendo en duda el control que ejerce el gobierno estadounidense sobre sus ciudadanos. Ahora nuestra pregunta es, ¿realmente te has creído esta noticia? Pues lamento desilusionarte. Pero no es más que otra fake news que circula por la red. En el video de hoy hablaremos sobre este tipo de noticias y por qué no nos podemos creer todo lo que circula en la red. ¿Qué son las fake news? No es más que el término anglosajón que se utiliza para denominar las noticias falsas que se difunden a través de los portales de noticias como un producto periodístico a través de la prensa escrita o digital, radio, televisión y redes sociales, con el fin de generar confusión, desinformación o engaño entre la población. El objetivo principal de las fake news es manipular en las decisiones u opiniones de los usuarios, por medio de, como hemos indicado antes, la mentira. Normalmente en favor o detrimento de una entidad o persona con el fin de obtener unos beneficios a cambio. Si nos detenemos a estudiar brevemente los resultados que producen las fake news, podemos afirmar que tienen una gran relación con la propaganda tradicional, ya que presentan unos hechos falsos como si fueran verdad. Y estos influyen y manipulan la elección de los receptores, una práctica ya anterior a la aparición de los medios de comunicación tal y como los conocemos hoy. Las fake news en la actualidad. En los últimos años, el auge de las fake news ha crecido a un ritmo desorbitado nunca antes visto, creando una verdadera alarma social. Muchos expertos coinciden que durante la campaña del presidente Donald Trump, el término se popularizó tanto, dado que Trump como sus opositores denunciaban el mismo por la alta cantidad de noticias falsas que se distribuían por las redes sociales. Normalmente, este tipo de informaciones falsas no aparecen en los medios tradicionales o de confianza, pero sí consiguen extenderse rápidamente confundiendo a los consumidores. En el último informe de la consultora Gartner del 2018, sostuvieron que para el 2022 el público occidental consumiría más noticias falsas que verdaderas y que no tendríamos capacidad para controlarla o eliminarla. La creación de estos bulos se ha desarrollado tanto o más que los métodos legales, por una parte porque normalmente estas noticias falsas están automatizadas, beneficiándose principalmente de la inteligencia artificial. Y, por otra parte, como expone el analista Magnus Ribban, el costo de producir falsas noticias es muy inferior al de producir noticias de verdad, porque implica un trabajo periodístico. Tipos de fake news. La investigadora y experta en noticias falsas, Claire Waddell, las definió como la creación y difusión deliberada de información que se sabe que es falsa, pero la diferencia de la información errónea, que es la difusión involuntaria de las noticias falsas. Para clasificar este tipo de bulos, Waddell creó 7 categorías ordenadas en función de la intención de engaño de menor a mayor. En primer lugar, tenemos la sátira o parodia.
Este tipo de publicaciones no tienen como objetivo el engaño, sino la sátira. La información siempre viene contextualizada como parodia. Aún así, siempre se corre el riesgo de confusión, debido a que tiene un formato similar al de las noticias auténticas. El ejemplo del periódico venezolano online El Chigüire Bipolar, con titulares como Trump finge embarazo para que no lo voten de la Casa Blanca, Pfizer amenaza con no sacar la vacuna si Bad Bunny se retira, o este que es uno de mis favoritos: cancelan rodaje de Los Reyes de las Olas 3 porque protagonista murió en Morrocoy. En segundo lugar, tenemos contenido de conexión falsa. Estas son las noticias que tiran del sensacionalismo para llamar la atención, haciendo uso de titulares que no resumen con exactitud el contenido de la nota periodística. Estos únicamente buscan hacer clickbait entre los usuarios. En tercer lugar, tenemos el contenido engañoso, y es aquí donde se empieza a poner más turbio el asunto. Este tipo de contenido se define cuando hay un uso engañoso de la información para presentar de manera incriminatoria un tema o una persona, si bien recortando fotografías o eligiendo citas o estadísticas de manera selectiva. Por ejemplo, la siguiente fotografía fue tomada en Bangladesh en 1971, pero se compartió actualmente en las redes sociales para describir al grupo étnico sin estado Rohingya que hacen vida en Myanmar como terroristas. ¿En qué derivó la misma? Pues en un aumento de violencia en el país asiático. También tenemos contenido falso. Es el contenido que se enmarca en un contexto falso. Una de las razones por las que el término fake news es tan poco adecuado en algunas circunstancias es porque en muchas ocasiones contenido genuino es reusado en un contexto diferente al original. Por ejemplo, esta fotografía fue tomada en Vietnam en 2007, pero es reusada 7 años más tarde bajo la pretensión de que había sido tomada tras el terremoto de Nepal de 2013. También tenemos contenido impostor, que es el que tratan las formas de maneras erróneas, son falsas o suplantadas. Es una realidad habitual el hecho de que los productores de contenido vean cómo su firma aparece en los artículos que no han escrito, o logos de medio, o videos, o imágenes que no son de su creación, o la apropiación de hacking de perfiles en medios sociales. Sumado a esto, también tenemos contenido manipulado, que es el que donde la información y los documentos de apoyo como las imágenes, audios o videos son manipulados, tal como lo podemos ver en la siguiente imagen, como nosotros lo vimos, como realmente ocurrió, como otras personas lo vieron. Y por último tenemos el contenido inventado, que es el que es totalmente falso, creado con el único fin de dañar o engañar. Es como el artículo que se muestra a continuación, el cual describió como totalmente falso cuando la persona que se nombraba como entrevistado en el texto demostró que la entrevista nunca había tenido lugar. Sensacionalismo versus fake news. Actualmente la prensa ya no es lo que era, y no lo decimos por decir, sino porque podemos demostrarlo. Con la aparición de los medios digitales, los likes, comentarios y comparticiones es lo que permite a la prensa sobrevivir en este mundo hiperconectado en el cual nos encontramos. El término periodista ya se utiliza para todo, y cualquier persona que cuelgue una información en las redes ya se considera que está lanzando una bomba informativa y que puede denominarse generador de noticias o de contenido, es decir, periodista. Es por esto que los medios digitales intentan llegar a los usuarios sea por el medio que sea, y a día de hoy lo hacen mediante titulares amarillistas que muchas veces no tienen nada que ver con el contenido de la noticia.
A consecuencia del amarillismo y sensacionalismo, se está empezando a poner en duda la calidad y veracidad de los contenidos que podemos encontrar en el Internet. Esto ha provocado la aparición de muchas fake news para llamar la atención de los usuarios y conseguir un enorme engagement que hará despegar hacia el éxito el medio con un elevado número de suscriptores, likes y comentarios. Y qué mejor ejemplo que la situación que estamos atravesando hoy en día a raíz del coronavirus. Nos enfrentamos a una pandemia que aterroriza al mundo a una gran velocidad, al igual que lo hace el COVID. Y esta es la infodemia, que es la epidemia de la desinformación. Las noticias falsas se propagan a mayor velocidad que las verdaderas y prevalecen en redes sociales incluso aún después de desmentirlas. La necesidad de estar informados, el exceso de información en las redes y el miedo son aliados perfectos para que las noticias se expandan con igual o mayor rapidez que el coronavirus. Las fake news del COVID-19 que se han esparcido como un virus letal van desde guerras biológicas, tratamientos milagrosos, información de medicinas que curan la enfermedad, hasta teorías de conspiración. ¿Recuerda aquel bulo que corrió como pólvora en el que nos aconsejaban hacer gárgaras con agua caliente para combatir el coronavirus? Es justo por esto la importancia de tomar conciencia de la información que llega a nuestras manos y el poder que tenemos al decidir compartir o no dicha información. Entonces, ¿cómo detectar las fake news? Parece sencillo, pero según el estudio sobre el impacto de las fake news en España, elaborado por la Universidad Complutense de Madrid, un 86% de los españoles tiene dificultades para distinguir entre noticias reales e informaciones falsas. Este es un tema que ya no solo preocupa a los países y a las empresas, sino también a los grandes gigantes del Internet, y en especial a las plataformas de redes sociales. Estos se han unido para elaborar un decálogo de recomendaciones para detectar las fake news, y estas son las siguientes. Desconfía de los titulares impactantes. ¿Es real o solo clickbait? Examina las URLs. Consulta la fuente. ¿Es un medio fiable? Busca la misma noticia en fuentes similares. Lee el resto del artículo. ¿Se corresponde al titular? Fíjate bien, puede tratarse de un artículo satírico. Revisa las fechas. Verifica los hechos. Cuestiónate, la historia es una broma, sé crítico. Y así sabrás distinguir entre lo real y lo falso. Ya sabes, no caigas en las fake news.